salud como para temas de desdoblamiento del cuerpo, tradúzcase alucinaciones y demás. ¿Cierto o no? Ahora bien, no solamente es tener a los microorganismos. Muchas ocasiones pensamos, muy recurrentemente yo escucho, es que son mis cepas o son mis microorganismos. Olvídalo, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque recuerden que son parte del acervo, ¿sí? De cada uno de los países. Por lo tanto, es una obligación de Estado resguardar ese recurso natural. La agricultura es un tema o es un fenómeno, permítaseme el término, que no es como tal creado naturalmente. Lo creó el hombre. Lo creó el hombre para ese beneficio. Hay que agregar todas estas herramientas, pero también es importante conocer que cada uno de ellos tiene un marco legal regulatorio en el cual, por ejemplo, en México, en mi país, muchos de estos aspectos están relacionados con los microorganismos, porque no solamente tienen que ver con la agricultura, tienen que ver con la ganadería, tienen que ver con la salud, ¿sí? Muchas ocasiones, ¿qué pasa? Algunas personas, ¿por qué fulano se enferma y yo no me enfermo? ¿Qué pasó con el COVID? Personas únicamente con estar en contacto era más que suficiente para que se murieran. Hay otras personas que por más que les hacía, no les pasaba absolutamente nada, porque los microorganismos, las interacciones entre los hospederos y los diferentes sustratos están supeditados a lo que conocemos nosotros como tríada ecológica. ¿En qué está relacionada? El hospedero, ¿sí? El patógeno y el ambiente. Cuenta muchísimo. Los microorganismos que yo trabaje aquí en Guatemala, seguramente en México a lo mejor no funcionan. O a lo mejor en Europa tampoco funcionan. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que son malos? No. Simple y sencillamente son condiciones de adaptabilidad. Y bien, justamente a nivel global existe esto, lo que nosotros conocemos como el famoso protocolo de Nagoya. ¿Y qué es eso? El acceso justo a los beneficios que puedan establecerse. Porque en muchas ocasiones los microorganismos que damos en un sitio aparecen en otro sitio y después vienen y nos los venden. Y justamente, ¿dónde quedó el protocolo de Nagoya? En unas lagunotas de este tamaño donde no había conocimiento. Por esa razón hay que trabajar profundamente en el conocimiento y en el conocimiento de esa legislación. Pero bien, todo lo anterior, sí es cierto. Se ha hablado mucho, los foros, las personas que me antecedieron, de los temas de economía. Un ejemplo claro de bioeconomía son estos. Las ganancias para las diferentes industrias, incluidas la agrícola, farmacéutica, médica y las que ustedes consideren, son mayores por el tema de los microorganismos. Las industrias farmacéuticas invierten cantidades inconmensurables de recursos para poder aislar cada día nuevos microorganismos con la finalidad de encontrar antibióticos. Hace un momento yo les preguntaba de dónde la importancia de los antibióticos. ¿Ustedes tienen idea de dónde vienen los antibióticos? ¿Dónde nacen los antibióticos? Los antibióticos vienen de los mismos microorganismos. Es una estrategia que utilizan para colonizar. ¿Qué hacemos nosotros los humanos? Empezamos y utilizamos penicilina, después seguimos con ampicilina, amoxicilina, cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Qué quiere decir todo esto? Como mi abuela, cuando hay muchos remedios es que ninguno funciona. Y actualmente, no la intención no es asustarlos, simple y sencillamente es concientizarlos. ¿Sabían ustedes que los antibióticos se dividen por eras? Estamos ante la sexta era de los antibióticos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos a un pasito de que no les haga absolutamente nada. Y no es un tema solamente de nosotros, es un tema de la producción comercial. Los animales para poder producir es mejor darles antibióticos, ¿sí? A darles cualquier otra. Hay alternativas, hay muchísimas que después podremos ver. Por otro lado, ¿qué característica tienen estos seres diminutos? La riqueza genética, la diversidad. Podemos encontrar muchísimos tipos en muchísimas condiciones. Hace un momento comentaban las estrategias para modificar
el genoma para modificar sus características tanto genotípicas como fenotípicas, lo que conocemos como comúnmente como CRISPR-Cas. Eso es una realidad. Pero también tenemos un vacío enorme. Hay muy poco conocimiento de la diversidad presente en los diferentes ámbitos. De tal manera que los diferentes beneficios que pueden tener todos los microorganismos, por ejemplo, para el suelo, aquí los tenemos. Nutrición, sanidad, una mejor ecología de cada uno de los entornos. Nosotros como tales somos ecosistemas andando. Y si no me lo creen, el intestino junto con el suelo son los sitios donde mayor diversidad metabólica microbiana pueden encontrar. Y justamente uno de los temas importantes es conocer cada día más nuestro planeta. No solamente quedarnos con lo que crecen en las cajas de Petri. Muchas ocasiones cuando trabajamos a nivel laboratorio, vemos lo que desarrollan las cajas de Petri. Yo les puedo comentar que de lo que está desarrollado ahí, solamente representa el 10% del total de una muestra. Por esa razón, requerimos llegar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Pues conocer en base a las herramientas moleculares. ¿Han oído hablar del microbioma? ¿Del microbioma humano? Que en términos prácticos, el microbioma se desprende del proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano, en términos muy generales, nos dice la receta de cómo elaborar al individuo, ya sea primate, pelo, pelo sin pelo, etcétera. Pero lo importante del proyecto del genoma humano no solamente fue la información generada, sino también todas las herramientas y todas las estrategias. Por eso es importante cuando uno establece estrategias. ¿Qué puedo generar después? Y justamente a partir de ello se generan estrategias como el shotgun, como la estrategia de meta-barcoding, todas estas que nos permite conocer a detalle qué sucede en cada uno de los diferentes ambientes. Esta diapositiva que les presento a continuación es justamente para caer en conciencia de lo siguiente. Buscamos de todas las maneras habidas y por haber acabar con los malos, con los patógenos, pero no damos un paso atrás y nos ponemos a ver que los patógenos son necesarios, que cumplen una función. No hay superplagas, hay superdesequilibrios. Eso que no se nos olvide. Vean esta imagen. Las personas que están sanas, en este caso este niño, se compara con niños que tienen una dieta completamente diferente. Si es un niño que consume altas cantidades de carbohidratos, consume alta cantidad de azúcar, consume muchos otros componentes, justamente su microbiota se va a ver alterada. En cambio, un niño que tiene una nutrición adecuada, lo podemos observar. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Que tienen los buenos o las personas que casi no se enferman o las plantas que casi no se enferman comparados con las que a cada rato se enferman o se mueren. Y justamente la respuesta está en el equilibrio de las comunidades microbianas presentes en los entornos. De tal manera que el enfoque tiene que cambiar. ¿Y por qué tiene que cambiar? Vuelvo al tema del inicio de la plática. Los microorganismos no trabajan solos, siempre trabajan en conjunto. Por esa razón, la forma lógica de poder abordarlos es a través del conocimiento de ese comportamiento en las comunidades. Y por esa razón existe esto, lo que nosotros conocemos como el microbioma vegetal. Comentaban hace un momento, hay microorganismos que pueden favorecer todas estas circunstancias, estrés abiótico, hay sitios en los suelos donde hay, por ejemplo, fósforo. ¿Cuál es el problema? Que no se puede movilizar. Por esa razón, se requiere las solubilizadoras de fósforo. ¿Solamente habrá fósforo ahí? Un ejemplo que yo pongo muy claramente es, si yo quisiera buscar un microorganismo que degrade huesos, ¿dónde lo buscaría? ¿Dónde se les ocurre? En los estómagos de los perros, por ejemplo, en los estómagos de las aves de rapiña. ¿Por qué el hueso? Va a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues solubiliza fósforo, ¿no? A fin de cuentas, los huesos están conformados por fósforo. ¿Es una estructura diferente? Sí, pero tiene mucho que ver. Son muy parecidas las estructuras. Actualmente, con todos estos temas de inteligencia artificial, de búsquedas de redes neuronales y todo esto, se puede buscar sin necesidad inclusive de tener un
un requerimiento financiero muy elevado para poder hacer una exploración de todo eso. Vean, el microbioma, las características que puede evitar, es decir, todas las características que provee más allá de la información, podemos encontrar no solamente para el tema de las plantas, para el tema del agua. ¿Esto a qué nos suena o a qué relación tiene los 17 objetivos sustentables propuestos por la FAO? Aquí hay algunos ejemplos de exploración. Estos microorganismos están presentes en Oaxaca, en México, a partir de este mucílago que ustedes pueden observar. ¿Y qué fue lo que se encontró? Microorganismos fijadores de nitrógeno, que son capaces de favorecer. Entonces, también tiene mucho que ver con la exploración de esos recursos genéticos microbianos, sería la forma correcta. ¿Sí? Listo. Por otro lado, también potenciar y caracterizar microorganismos de los suelos. Yo tengo problemas, por ejemplo, en Guatemala. ¿Dónde los busco? Pues en Guatemala. Tengo problemas de banano, tengo problemas de enfermedades. ¿Dónde los busco? En el lugar. ¿Sí? Porque justamente están plenamente adaptados ahí. Pero ¿qué queremos? El problema de las generaciones actuales es la inmediatez. ¿Y cuál es la inmediatez? Yo tengo mi microorganismo y ya mañana quiero estar produciendo. Pero no es así. No funciona así. Porque entonces, de lo contrario, no está sustentado en un desarrollo. Está sustentado en una idea, en un chispazo. No, tiene que tener todo un sustento para poder desarrollar. Y en ese contexto nosotros podemos caracterizar, podemos funcionar. Ahora bien, cuando yo trabajo a nivel laboratorio, a nivel campo, el microorganismo se comporta de una manera. Después quiero producir litros y litros y litros y litros. La famosa cerveza de aquí, la famosa cerveza gallo. Cuando ustedes la prueban, toda sabe igual o no. O algún lote les dice, fíjate que el lote fulano no me gustó. No, eso se llama calidad. Y eso se refiere cuando yo quiero producir a nivel de producto biológico. Otras características importantes, solubilizadoras, las que les estaba platicando. Otras, los sideróforos, que son moléculas que utilizan los microorganismos para captar fierro, para limitar a los agentes patógenos. Y no solamente para plantas, puede tener muchas más aplicaciones. Ahora bien, con todo lo anterior, lo importante es lo siguiente. Muchas veces en las instituciones de investigación se gasta mucho dinero en poder evaluar los potenciales productivos de las zonas. Que si llueve, que si hay fertilidad. Yo no conozco ningún desarrollo o son contados en donde se establezca el potencial microbiano de cada suelo. Y ahí encontramos diversidad, encontramos diferentes soluciones, encontramos otra cosa importante, sostenibilidad, porque es menos caro. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo quiero resultados dentro de una semana. ¿Qué le dicen al productor o qué dice el productor del químico? En 15 días, en una semana, tiene resultados. Los microorganismos no funcionan así, porque son entidades vivas, son muy dúctiles, los puedo trabajar perfectamente, pero no son máquinas. Y ahora bien, ¿es una alternativa a los biofertilizantes? Sí. Todos los días podemos ver diferentes desarrollos. Desarrollos no únicamente relacionados con el tema de los microorganismos clásicos, sino adecuaciones para tener una agricultura de precisión en la cual yo pueda complementar la parte agrícola con la parte biotecnológica a través de los microorganismos. Diferentes desarrollos, diferentes capacidades. Se puede dar el caso, yo puedo tener potenciales extraordinarios en los microorganismos, pero ¿qué creen? Es patógeno para animales. No me funciona. Nosotros, muchas ocasiones, pensamos en nosotros, pero no pensamos en el entorno. Hay una investigadora que se llama se llamaba, en paz descanse, Lynn Margulis, y ella hablaba de la teoría del endosimbionte, es decir, que todos los organismos somos parte de un todo. Y esa es la manera de explicar cómo está conectado todo lo que hacemos. Si nosotros hoy vertemos al suelo plaguicidas, nosotros a lo mejor no nos toca, pero a nuestros hijos, a nuestros nietos,
va a regresar. Porque recuerden de esa famosa película, es el ciclo sin fin. Sigue aquí. Todos continuamos en lo mismo. Y esa es parte de los aprendizajes y de las enseñanzas. Son importantes los biofertilizantes y los viniculantes en el cambio climático. Si hace un momento platicaban, vean todos los factores en los que están relacionados. Desde el punto de vista de todos los retos, la nutrición, se movió la presentación, perdón, cambios demográficos, la degradación de los recursos, les comentaba hace un momento. No nada más somos muchos, sino tampoco no estamos administrando bien la casa y eso es problemático, porque empezamos a pensar en que somos la especie mejor adaptada. Yo lo pensaría dos veces. Yo lo pensaría dos veces. Un microorganismo, una bacteria es capaz de resistir 1000 veces un antibiótico cuando forman estructuras llamadas biofilms. A nosotros nos da un cambio de temperatura y ya no nos podemos mover. Entonces, y también son capaces de modificarnos la vida. ¿No me creen? Vámonos 2 años antes. ¿Qué nos pasó? Todos guardaditos y todos, como decían, es que no lo vemos, no necesitas verlo. Sí existe. Después, la pérdida de la biodiversidad también es un factor. ¿Cuáles son las aplicaciones potenciales de conocer toda esta información? La creación de los negocios sustentables, que estén basados en la economía, en la ecología y obviamente en esos principios socioculturales. La reducción del uso de los antibióticos. Ya nos acabamos los antibióticos, ya no hay alternativas. Por otro lado, el reemplazo de los fertilizantes orgánicos, todo lo que tiene que ver con temas ecológicos, secuestro de carbono, es muy amplia el tema de las aplicaciones potenciales que puede tener. Y bien, ahora, cuando me hablan de innovación y me preguntan qué podemos utilizar, todo mundo yo escucho y me dicen, hay especie fulana, sutana, mengana, perengana, hay muchísimas. Las especies es lo de menos, lo importante es la funcionalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Es que si no se llama Pseudomonas fluorescens no funciona. ¿Y quién te dijo? Porque no sabe si está mejor adaptada que las Pseudomonas fluorescens. Por eso les decía, temas locales, esa capacidad de adaptarse a las condiciones solamente lo tienen los microorganismos. Por otro lado, hay microorganismos que se utilizan con mucho éxito, como pueden ser esto de uso de las cianobacterias. Las cianobacterias, ustedes las pueden ver en el agua, son esos animalitos, esos de organismos de color verdoso que desarrollan y que tienen potenciales enormes. ¿Por qué? Porque no solamente se pueden utilizar como biofertilizantes, se pueden utilizar inclusive para descontaminar ríos, cuencas, proporcionar nitrógeno per se. Aquí les presento algunos de los beneficios para la agricultura como biofertilizantes. Ahí los tenemos. ¿Sí? Utilizan también para biocontrol, para bioremediación en el caso ambiental, manejo de prácticas en la agricultura, entre muchos otros beneficios. Aquí está el proceso, lo que les comentaba. No solamente es ya tengo la cepa, mañana la produzco en 2 frascos y se acabó. Si realmente queremos llevarlo como un negocio sustentable, lleva todo un proceso. Cuando ustedes compran un medicamento, no compran cualquier cosa. Y cada peso, cada quetzal, cada dólar que vale el medicamento, va garantizada el control de calidad. Porque ¿qué pasa si no tiene ese control de calidad? Tiene una repercusión. Nosotros pensamos siempre antropocéntricamente. Hombres, también hay otros factores, animales, plantas y ambiente. Que no se nos olvide que estamos en la misma. Aquí están algunos de los efectos o de los beneficios de la bioremediación, nutracéuticos, biofertilizantes, para la fertilidad del suelo, la energía. Ahorita, últimamente se utilizan mucho para la parte bioenergética. También otro aspecto que ha cambiado dentro de la industria, el uso de nanobiofertilizantes. ¿Y eso qué es? Perfectamente dirigida. A través de nanopartículas, se les ponen los microorganismos y se dirigen a la zona donde yo quiero utilizarlas, ya sea para migrar el flujo de los nutrientes, para favorecer la nutrición, entre otros muchos factores que ustedes están viendo y están observando. Vean, esta es una lista de todos los compuestos que hay disponibles desde el punto de vista de los nanobiofertilizantes. Y bueno,
Cuando se producen biofertilizantes, no solamente es, como digo, tener botes atrás en el jardín y hacerlo. Tiene que cumplir con una serie de parámetros. ¿Por qué? Vuelvo al tema de las aspirinas o de los antibióticos. ¿Qué pasa? No solamente producimos por producir, tenemos que cumplir con una serie de estándares por seguridad de nosotros, del ambiente, de las plantas y de los animales. Porque si no, de lo contrario, estamos contribuyendo a más de lo mismo. Y bueno, todos estos factores están importantes, están relacionados con el par de los biofertilizantes. Y creo que se pueden tomar en consideración si es que tenemos la intención de poder considerar a los agentes o los microorganismos como esas posibles soluciones y alternativas que formen parte de esas estrategias que estamos mencionando. Vean cómo es la tendencia, ¿sí? Este es desde el 2014 y se ha mantenido en el sentido de que hay muy poco, a excepción de Brasil, como comentaban hace un momento. Los demás países se han quedado rezagados en términos de producción de biofertilizantes. Lo que es una realidad es que empresas muy grandes ya han volteado y han dicho, es importante producir agentes biológicos, es importante tener nuestra división de productos biológicos. ¿Y saben cuál es lo más triste del asunto? Es que ya no hay de otra. Se tiene que hacer. El tema químico, el tema físico, el tema de las moléculas, tristemente se ha terminado. ¿Por qué? Porque los estragos a la naturaleza son muchísimos. Todavía estamos a tiempo. Hay cosas por hacer. Vean, de los tipos de biofertilizantes, desde las compostas, los microorganismos propiamente, los abonos, los compuestos, los subproductos, los bioestimulantes. Aquí algunas de las empresas que tienen las principales patentes relacionadas con biofertilizantes, que ese es otro tema. Vamos a producir, vamos a patentar. Si es importante patentar, la patente no es excluyente, la patente no es garantía de éxito. La patente única y exclusivamente protege la invención. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Ramón Arteaga. Muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta directamente con el doctor. Por aquí solo le vamos a acercar un micrófono. Doctor, si quiere, me acompaña para dar respuesta. Doctor, primero felicitarlo por su presentación, muy interesante, muy dinámica. Walter Brand, de Registro de Insumos Agrícolas aquí en Guatemala. Nosotros somos un departamento que siento que tiene esa apertura a esta nueva tecnología. Básicamente nosotros siempre tenemos un conjunto de dudas que nos limitan lo que es el poder registrar lo que son los productos. Algo que yo quisiera que usted nos pudiera compartir es la situación del antagonismo. El antagonismo, usted decía claramente, los microorganismos son un grupo que puede trabajar en conjunto muy bien, pero siempre nosotros tenemos esa duda del antagonismo. ¿Usted nos pudiera dar alguna guía en la cual nosotros pudiéramos encontrar un poco de información que nos ayude a este proceso de registro y que los productos sean productos de muy buena calidad, como usted lo indica? Gracias. Gracias. En el caso del antagonismo hay que recordar que es un fenómeno ecológico como tal, el cual consiste justamente en que el microorganismo per se o sus subproductos limiten el crecimiento. Eso no quiere decir que necesariamente tenga un efecto dañino hacia el microorganismo que está controlando. Hay dos fenómenos, o solamente vive o solamente detiene el crecimiento. Entonces, es muy importante establecer que ese antagonismo, a qué nivel se está realizando. Si es a nivel de laboratorio, a través de las placas y la evidencia correspondiente de que hay una disminución de crecimiento, porque cambia completamente cuando estamos hablando a nivel de campo.
A nivel de campo, se hace a través de los porcentajes de infección, se puede hacer a través de la capacidad que tiene de colonizar el microorganismo, por ejemplo, a los que están asociados, y esa es una medida indirecta de poder establecer esa capacidad antagónica, ¿sí? Hay algunas referencias, con mucho gusto, si usted considera, le puedo proporcionar mi correo, donde, si gusta, al final se lo anoto, donde yo le puedo proporcionar algunos artículos basados en los cuales se utilizan para poder establecer el antagonismo.